Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, jueves 4 de diciembre de 2025. En las últimas 48 horas, el mundo ha llegado a un punto de inflexión. Dos crisis, separadas por miles de kilómetros, confirman una verdad brutal. La diplomacia tradicional ha muerto y el nuevo orden mundial se rige por la transacción y el control absoluto. La doble crisis. Mientras que en el Caribe la administración Trump ha lanzado un ultimátum de guerra a Venezuela, desplegando el Gerald Ford y declarando una zona de no-fly bajo una fachada de lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo en Europa, el frente de apoyo a Ucrania se ha colapsado oficialmente, dejando a Kiev a merced de un acuerdo dictado por Moscú y Washington. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una aclaración rápida, o voy a intentar hacerla rápida porque aquí hay que hacer un pequeño análisis profundo. Nuestros amigos cubanos de la sección de comentarios, y yo siempre leo sus comentarios y pongo mucha atención a lo que ustedes dicen, y es que es fundamental entender que Cuba es el objetivo final de la operación en Venezuela. Como hemos confirmado, la estrategia de asfixia de Estados Unidos se complica por la reticencia histórica de la isla a depender de Rusia y sobre todo por el salvavidas continuo de petróleo pues envía el gobierno de México. Que no lo mencioné en el otro video porque no quería desorientar la dirección del video. Pero la presión sobre Cuba es existencial. Así que antes de entrar de lleno en las noticias de hoy, quiero detenerme en un punto crucial que generó muchos comentarios en nuestro último video. Varios amigos cubanos nos escribieron que no tenían conocimiento de la compleja red de suministro de petróleo de la isla. Es fundamental entender esto, porque Cuba es el objetivo final de esta crisis. La estrategia de Estados Unidos es el estrangulamiento total, cortando el suministro petrolero para forzar un cambio en La Habana. Pero la situación de Cuba es mucho más compleja que solo depender de Venezuela. Así que hablemos de ese mito del no a Rusia. Mencionamos que hace 2 años, los rusos ofrecieron a Cuba reemplazar el suministro venezolano y los cubanos dijeron no. Esto es cierto en espíritu. Cuba ha sido históricamente reacia a depender totalmente de Rusia por miedo a un abandono, como el que sufrieron con la caída de la Unión Soviética. Priorizaron la dependencia de su aliado ideológico Venezuela. Sin embargo, la verdad es que Rusia lleva años enviando crudo y diésel como ayuda de emergencia y préstamos para mantener la isla a flote. Ahora, por necesidad, Cuba está abriendo la puerta a Moscú, pero con cautela. Consecuentemente, tenemos el salvavidas silencioso, y ese salvavidas silencioso se llama México. Aquí viene la complicación para Washington, y es donde la estrategia de asfixia se hace agua. La entrada de México. El gobierno en el tiempo de AMLO se mantuvo un suministro constante de crudo a Cuba como un acto de solidaridad y política y apoyo. Para Cuba, este es un amortiguador vital. México se ha convertido en una tercera fuente crucial, dándole a la isla una capacidad de resistencia que frustra los planes de los neoconservadores. Así que La Habana está desesperada por diversificar y no quedar a merced de un solo aliado. Pero con la constancia de México demuestra que la estrategia de Estados Unidos no es tan sencilla como cortar dos grifos. La crisis que estamos analizando hoy busca cortar el flujo de Venezuela para dejar a Cuba sin opciones y obligarla a elegir entre la dependencia total de Rusia o el colapso. Ahora, con esta claridad sobre la vulnerabilidad energética de Cuba, entendamos por qué el riesgo de una guerra en Venezuela es tan alto. ¿Verdad? Ese planteamiento sobre la oferta rusa a Cuba para reemplazar el suministro venezolano es cierto en esencia en el contexto de la disminución constante de los envíos de Venezuela. Aunque la cronología exacta y la naturaleza de la negativa, de acuerdo, son más complejas. Y aquí un pequeño análisis de esto. La premisa de que Rusia ha entrado en la ecuación petrolera de Cuba debido a la inestabilidad de Venezuela es completamente cierta. Porque hay una disminución venezolana. Desde 2014, las exportaciones de crudo de Venezuela a Cuba han disminuido significativamente, a pesar de ser el aliado principal, creando un vacío en la isla.
Y la intervención rusa en el 2017, los reportes indican que Rusia, a través del estatal Rosneft, comenzó a enviar grandes cantidades de petróleo y diésel a Cuba, ya en el 2017, reanudando suministros a gran escala por primera vez en este siglo. Esto ocurrió precisamente cuando la crisis venezolana se agudizaba, ¿no? En ese momento, Rusia firmó un acuerdo para suministrar unas 250,000 toneladas, alrededor de 1,8 millones de barriles, ¿verdad? Ahora, sobre la oferta rechazada y esa desconfianza de la que hablamos el día de ayer, o en el video anterior, es que lo subí casi hoy en la madrugada, ¿no? La parte sobre que Cuba rechazó una oferta total hace unos 2 años y su desconfianza histórica tiene un fundamento geopolítico. Aunque puede no haber sido un rechazo a la ayuda en sí, sino al compromiso total, ¿ok? Que quede claro, es al compromiso total. Hay una desconfianza postsoviética. El análisis correcto, al señalar que Cuba es históricamente reacia a depender totalmente de Rusia debido al abandono de Yeltsin tras la caída de la Unión Soviética, lo que causó el período especial en la isla, ¿no? La dependencia histórica. Cuba prioriza la relación con Venezuela porque ha funcionado históricamente para la isla. Ahora, aquí hay una naturaleza de los acuerdos. Los acuerdos de Rusia a menudo han sido paquetes de emergencia o préstamos y financiamiento para comprar combustible e equipos, a diferencia del subsidio total y permanente que Venezuela ofreció durante años. En los últimos años, 2024-2025, Rusia ha intensificado el envío de crudo y diésel, cientos de miles de barriles, para mitigar la crisis energética, lo que indica que Cuba ahora está aceptando la ayuda. Rusia ha estado ofreciendo ayuda y petróleo a Cuba para reemplazar el vacío de Venezuela. La reticencia histórica de Cuba a una dependencia total rusa por temor al abandono en favor de un aliado ideológico como Venezuela es lo que mantuvo la dependencia venezolana. Ahora, la crisis energética en Cuba de 2024 a 2025 ha forzado a Cuba a aceptar envíos regulares de Rusia, lo que demuestra que la isla está cambiando de proveedor por necesidad, confirmando que la dependencia venezolana se ha vuelto pues insostenible y conocemos las razones del por qué, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que el pasado reciente Cuba haya sido cautelosa o haya rechazado ofertas de Rusia para asumir el rol de proveedor principal y permanente, temiendo el abandono, ¿no? Lo que ahora la deja vulnerable a una embestida de Estados Unidos. Ahora, algo que no mencionamos en el video de ayer es la inclusión de México, una línea de vida y un factor de diversificación. Esa información sobre el suministro de petróleo mexicano a Cuba es lo que complementa o incluso desplaza parcialmente al petróleo ruso. Y hay ciertos artículos de Bloomberg, Reuters, donde sarcásticamente o maliciosamente tienen títulos como el petróleo ruso ha sido despedido por el mexicano, o un títulos semejantes, ¿no? Llenos de odio, ¿no? Pero sí, México como salvavidas político. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hizo envíos significativos de crudo y fuel oil a Cuba, especialmente desde 2023. Estos envíos son percibidos como un gesto de solidaridad política y ayuda humanitaria entre países aliados ideológicamente. Para Cuba, México se convierte en una fuente crítica y más cercana, ¿no? Para mitigar la severa crisis energética. La Habana está haciendo un esfuerzo desesperado por diversificar sus fuentes de energía, ya que el suministro de Venezuela, Petrocaribe, colapsó y depende exclusivamente pues, de Rusia en medio de la guerra bajo sanciones. Y eso es demasiado riesgoso también, porque hay que ser realistas también, ¿no? Rusia no está en su mayor apogeo, teniendo un conflicto armado en su frontera. Así que México y Rusia son fuentes complementarias. Mientras Rusia puede ofrecer acuerdos a gran escala y a largo plazo, a menudo vinculados a deuda o equipos, México proporciona una línea de vida política que es menos susceptible a las sanciones directas del Tesoro de Estados Unidos, ya que es petróleo de un socio comercial clave de Estados Unidos. Y esto le crea una complicación para el ultimátum de Trump. Esa estrategia de estrangulamiento de Estados Unidos contra Cuba, de cortar a Venezuela y asustar a Rusia, se complica con la inclusión de México.
La administración Trump-Rubio no pueden sancionar o presionar tan fácilmente a Pemex, la petrolera estatal mexicana, como lo haría con Rosneft, sin dañar gravemente la relación con un país vecino. Así que México funciona como un amortiguador geopolítico para Cuba. Esto demuestra que la estrategia de asfixia de Estados Unidos no es tan sencilla como cortar dos grifos, así por así. La dependencia total de Cuba ya no es solo de Venezuela o Rusia. Esta entrada de México es una jugada de supervivencia de La Habana. El gobierno de AMLO en su tiempo ha enviado crudo como un acto de solidaridad política y ha creado una tercera fuente de suministro, ¿no? Esta diversificación es un dolor de cabeza para la estrategia de Marco Rubio, ¿sí? Ya que no es lo mismo presionar a un aliado en guerra como Rusia que presionar a un socio comercial y vecino clave de Estados Unidos como lo es México. Así que podemos entender que Cuba está desesperada por no depender o depender de un solo punto vulnerable. Y el actual gobierno mexicano, que es una administración de la línea política de AMLO, mantiene y refuerza la iniciativa de enviar petróleo a Cuba. Esto no es una política aislada, sino una decisión estratégica y de solidaridad ideológica que pues hemos visto que ha sido constante. Y bueno, espero que todo esto pues ya haya aclarado la situación esta del petróleo ruso, venezolano y mexicano a nuestros queridos hermanos cubanos. Espero que esto haya sido una nota aclaratoria. Ahora, entremos al tema central, la transacción. El verdadero peligro es este. Ambas crisis están siendo gestionadas por los intereses personales y comerciales, no por la ley internacional. En Venezuela, el plan de la decapitación impulsado por los neoconservadores solo busca el control absoluto del petróleo y el desmantelamiento del eje BRICS y Cuba, sin importar el riesgo de la debacle incontrolable, predicho por los propios War Games de Estados Unidos. En Ucrania, el destino está sellado. El fracaso de los sabios europeos, el bloqueo belga, le dio a Trump la ventana para activar el acuerdo de Alaska, donde Kushner y Witkoff están negociando la paz con Rusia a cambio de grandes negocios y comercio, dejando a Zelensky sin cartas. El destino de Ucrania, pues podríamos decir que ya ha sido definido. El destino de Venezuela pende de un hilo. Vamos a desglosar las puertas que demuestran el colapso de la diplomacia occidental y la emergencia de este nuevo mundo transaccional. Así que comencemos. Político escribe sobre cómo Bélgica arruinó el plan de von der Leyen, lo mismo que hemos mencionado anteriormente, el bloqueo belga de la iniciativa del préstamo a Ucrania quitaron el suelo debajo de los pies de la Alianza Europea a Ucrania en un momento muy crítico. Si los líderes hubieran acordado rápidamente impulsar el plan de préstamo en el Summit de octubre, habrían enviado un fuerte mensaje a Putin sobre la resistencia a largo plazo de Ucrania y sobre la firme disposición de Europa para protegerse. En su lugar, Zelensky y Europa se vieron debilitados por desacuerdos en el momento en que Trump, aún esperando obtener el Premio Nobel de la Paz, reanudó su promoción de la idea de negociaciones pacíficas con aliados de Putin. Además, los medios europeos ignoran el hecho al caso de que se tome la decisión de utilizar el Fondo de Reserva de Rusia, que la Unión Europea tendría que resolver el asunto con Estados Unidos sobre los 20,000 millones de dólares de Biden, ¿sí? Que Biden dio como compensación por los ingresos futuros de los activos rusos. Es que nadie habla de esto también. Y lo principal, la decisión de confiscar los activos rusos debería haber sido un mensaje a Zelensky que Europa no lo abandona, que Zelensky debería rechazar a Trump y no ir a por la paz. Un mensaje a Zelensky, no a Putin. ¿Por qué necesita Putin mensajes de Europa? Si él ya los conoce muy bien, ¿no? Putin ya sabe todo sobre Europa. Así que esta premisa es totalmente correcta. El bloqueo de Bélgica no es un capricho, sino un temor muy real. ¿Por qué Bélgica se opone? El depositario financiero Euroclear
donde está inmovilizada la mayor parte de los activos rusos, alrededor de 170.000 millones de euros, se encuentra en Bélgica. Si la Unión Europea utiliza estos activos como garantía para un préstamo gigante de 90.000 o creo que está en 140.000 millones de euros, y Rusia impugna con éxito esta acción en los tribunales o toma represalias contra los activos belgas, Bélgica teme ser el país que deba asumir la factura multimillonaria. Y aquí podemos ver el primer ministro de Bélgica, pues escribiéndole una carta a Ursula von der Leyen y exponiéndole quién va a pagar esa factura, que tiene que ser un pago inmediato de una nación soberana europea. 140.000 millones de euros de un solo tiro. ¿Quién puede organizar esa colección? Alemania. Quizás Alemania. Quizás Alemania tenga el potencial de recoger ese dinero de un solo tiro y dárselo a Bélgica para que calme la tormenta. Así que la demanda, Bélgica no se niega a la ayuda, sino que exige una garantía legal y financiera compartida de todos los miembros de la Unión Europea, para que el riesgo no recaiga solo sobre ellos. La negativa a dar garantías es lo que le ha quitado el suelo a la propuesta de von der Leyen. Y es que esto es geopolíticamente agudo, ¿no? El retraso no solo afectó a Ucrania en el campo de batalla, sino que envió una señal política devastadora. Es esa ventana de Trump, ¿no? La falta de un acuerdo rápido en esta reunión, este summit de octubre, creó una ventana de debilidad. Coincide con el resurgimiento de Donald Trump, que sigue promoviendo la idea de un acuerdo rápido de paz, ¿no? La señal a Moscú. En lugar de enviar una señal de resistencia a largo plazo a Putin, Europa envió una señal de desacuerdo interno y falta de compromiso a largo plazo. Cuestión de que aquí, de que hablan, hemos venido hablando de esto ya desde hace 2 semanas, ¿no? De esa división interna que hay en Europa. Pero ahora ya es más obvia. Y les tengo noticias. Esto fortalece la mano negociadora de Putin y debilita la posición de Europa en Ucrania. Y el detalle ignorado, ¿no? Esa compensación de Biden, yo diría que es un punto clave y no público. ¿Por qué no público? Mientras los medios se enfocan en la confiscación, un detalle crucial está siendo completamente ignorado. Estados Unidos y Biden supuestamente ya habrían compensado por el ingreso futuro de esos activos. Si la Unión Europea confisca esos fondos, ¿a quién le debe los 20.000 millones? ¿Mm? Esto convierte la operación de von der Leyen en un juego de suma cero entre Bruselas y Washington, además de Moscú, ¿no? La verdad oculta, que es un mensaje a Zelensky, no a Putin. Y aquí yo diría que está la conclusión más importante. La decisión de confiscar los activos no era para asustar a Putin. Putin ya lo sabe todo sobre Europa. La medida era un mensaje interno para Volodymyr Zelensky. Era el mensaje desesperado de Bruselas para que rechazara cualquier oferta de paz de la administración de Trump y mantuviera su postura de no ceder territorio. El fracaso de Bélgica al bloquear esto ha debilitado a Zelensky en el momento más crítico. ¿Mm? Así que Bélgica lo ha roto todo. Y les digo una cosa, bien hecho. Bien hecho, Bélgica. Consecuentemente, Trump dice que cree que ahora Zelensky está dispuesto a negociar bajo condiciones peores que antes. Además, parece culpar a Europa. Y cito palabras de Donald Trump. ¿Sabes? Estoy aquí en este gabinete. En este gabinete le dije a Zelensky que no tenía cartas. Le dije, no tienes trucos. Ahí es cuando debería haber negociado. Pensaba que era el mejor momento para negociar. Pero los sabios, o sea, probablemente los europeos, ¿no? Decidieron lo contrario. Ahora todo está en contra de ellos. Pensaba que sería mucho mejor el momento para negociar. Así que esta ironía es de la historia
que representa Donald Trump en este momento, yo diría que es brutal. Justo cuando Bruselas no puede garantizar el apoyo con el préstamo, Donald Trump sale con culparlos directamente por el colapso de Ucrania. Trump afirma haberle dicho a Zelensky que no tenía trucos. Y sí, ¿se acuerdan? Cuando hubo esa trifulca en la oficina Oval en Washington, que incluso Zelensky insultó bien abusivamente al vicepresidente y yo diría que consecuentemente insultó a todo el pueblo estadounidense. Pues ese era el momento de negociar, según Trump. Y como dice Trump, los sabios, yo creo que es una referencia claramente sarcástica a la élite europea, decidieron lo contrario. El resultado, en las palabras de Trump, es ahora todo está en contra de ellos. Esto confirma nuestra tesis. El fracaso de Europa en asegurar el préstamo fue el mensaje final a Zelensky de que la promesa de apoyo a largo plazo estaba rota, obligándolo a considerar una paz en las peores condiciones posibles. Esta es la situación en la que se encuentra Zelensky ahorita. Ahora, Witkoff y Kushner estaban muy interesados en el negocio con Rusia después de terminar la guerra. Y según parece, les están contando a Trump sobre el negocio, el comercio y el dinero. Aquí una periodista pregunta, cuando hablaba anoche con el señor Witkoff y el señor Kushner, tenía la sensación de que el presidente Putin aún quería poner fin a la guerra, aún busca la paz. A lo que Trump contesta, él, se refiere a Putin, quiere terminar la guerra. Eso fue su impresión. Su impresión fue clara. Él quería que la guerra terminara. Creo que él, Putin, quiere volver a una vida más normal, comerciar con los Estados Unidos de América, en lugar de perder honestamente miles de soldados cada semana. Pero ellos le dieron muy claramente a entender, él quería hacer una transacción. Vamos a ver qué sale de todo esto. Palabras de Donald Trump. Esto sí era la intención de Trump de imponer una solución. El fracaso de los sabios, ¿no?, europeos en financiar a Zelensky nos lleva a la conclusión más cruda. El arreglo vendrá de la Casa Blanca y será un negocio. El presidente Trump no lo oculta. Su círculo íntimo, incluyendo Jared Kushner, está ya mirando los acuerdos comerciales posguerra con Rusia. Aquí Trump valida esto al decir que Putin, según sus impresiones, solo quiere hacer una transacción. Y esta transacción es clara. Rusia pone fin a las hostilidades y a cambio obtiene el premio que más desea, la normalización del comercio y la inversión con Estados Unidos de América. Esta es la visión de Trump. La estrategia de Trump es, por lo tanto, brillante y brutalmente simple. Utilizar el poder del mercado estadounidense como palanca para forzar la paz, dejando a un lado las preocupaciones territoriales de Zelensky y los lentos debates legales de Bruselas. Los neoconservadores quieren el control absoluto en Venezuela. Trump quiere el control absoluto del acuerdo de paz en Ucrania, porque para él el fin de la guerra es el inicio de un gran negocio. Y es que para Trump todo es un negocio. Ahora, pasemos a las últimas noticias alrededor de las negociaciones sobre Ucrania. Vladimir Putin realizó una entrevista en un medio de comunicación indio y comentó las negociaciones con Estados Unidos. Les voy a resumir los puntos más claves que Putin se ha referido acá. Putin ha hablado sobre que Rusia liberará en cualquier caso el Donbass y la Nueva Rusia, ya sea por vía militar u otra. ¿Mm? La Federación Rusa ofreció a Ucrania retirar sus fuerzas del Donbass y no iniciar acciones militares, pero Kiev prefiere seguir luchando. Las propuestas que la parte estadounidense llevó a Moscú de alguna manera se basaron en acuerdos con Trump en Alaska. La parte estadounidense dividió los 27 puntos del plan de Trump en 4 paquetes y propuso discutirlos por separado. Rusia no estuvo de acuerdo con algunos puntos de las propuestas pacíficas de Estados Unidos sobre Ucrania, pero es un trabajo complejo. Rusia no tiene intención de volver al G8. No es muy claro por qué los países que forman el G7 se llaman G7. ¿Qué hay de especial en eso? A los europeos les corresponde participar en el trabajo sobre el acuerdo de paz
en Ucrania y no interferir. Así que esta entrevista de Putin revela, yo diría, la hoja de ruta del acuerdo de paz y valida la teoría de que la élite europea es el obstáculo. Nuevamente no nos vuelve a confirmar. Así que aquí yo diría que está la prueba. La entrevista de Putin con el medio indio es la confirmación final de que la élite europea ha perdido el control del conflicto. El presidente ruso revela dos verdades explosivas. El canal secreto y Europa está oficialmente marginada. Putin admite que las propuestas estadounidenses se basan en acuerdos con Trump en Alaska. El eje Trump-Putin, ¿no?, está negociando la paz en un canal secundario, dejando a la Casa Blanca actual con la tarea de formalizar el trato. Kushner y Witkoff no estaban de vacaciones, estaban diseñando el futuro de Ucrania. Y Europa está oficialmente marginada. La humillación es total. En sintonía con las críticas de Trump a los sabios europeos, Putin declara que la Unión Europea debe participar, no interferir. La incapacidad de von der Leyen para garantizar el apoyo por el bloqueo belga ha condenado a Europa a ser un actor irrelevante, relagada a la banca lateral mientras Washington y Moscú definen el destino del continente. Así que la suerte de Zelensky está echada. El principio de la paz ya fue definido en Alaska. La entrega territorial a cambio del regreso a Rusia al comercio con Estados Unidos, y no hay nada de que Bruselas o Kiev pueda hacer para detenerlo. Ahora, el nuevo orden mundial, ¿no? Kushner y Witkoff superan a la diplomacia oficial. Y empecemos por la partición del plan. El informe del New York Times sobre la estructura del plan de paz revela de forma cruda cuál es el verdadero costo de la paz en Ucrania. Paquete crítico número 1. Soberanía. Que el primer elemento a discutir sea la limitación del tamaño del ejército ucraniano y su armamento. Esta prueba de que la negociación se enfoca en despojar a Ucrania de su soberanía militar. Rusia no solo exige territorio, sino la neutralización forzada del Estado ucraniano. Los otros paquetes. Los puntos territoriales, económicos y de seguridad europeas son meramente accesorios. El precio de entrada a la mesa es la aceptación de la limitación militar permanente. Consecuentemente, tenemos la negociación que se mueve en Miami. Nos lo dice la Association Press, la AP. La reunión entre Witkoff y Kushner y Umerov, un alto funcionario ucraniano en Miami, en ausencia del secretario de Estado Rubio, es la evidencia final del sometimiento del Departamento de Estado y la diplomacia oficial. El canal directo. Kushner y Witkoff están discutiendo los últimos requisitos de Rusia directamente con Kiev. Esto significa que Moscú está dictando términos al círculo íntimo de Trump, quienes luego los transmiten a Ucrania, eludiendo todos los actores oficiales de la administración saliente y de Europa. Ese desplazamiento de Rubio, la ausencia de Rubio, quien previamente lideró las conversaciones, subraya que la jerarquía de poder ha cambiado. La cercanía personal a Trump es ahora más valiosa que cualquier cargo diplomático oficial. La humillación diplomática global. El diario El Mundo. El informe de El Mundo confirma que este fenómeno ha sido notado y aceptado por capitales globales. El nuevo protocolo. El mundo ha comprendido que para influir en la política exterior de Estados Unidos, especialmente si Trump es, elegido, ya no se debe acudir al Departamento de Estado o al Secretario de Estado, sino que hay que ganarse la confianza de su embajador especial, Witkoff. Esta es la humillación final para Bruselas y la diplomacia global. La política exterior de la potencia hegemónica se ha convertido en un asunto transaccional y personal, gestionado por un artículo cerrado con intereses comerciales directos en Rusia. La guerra en Ucrania se terminará a través de negocios, no de diplomacia.
Vamos a ver qué pasa. El fracaso de la Unión Europea para garantizar el apoyo financiero, bloqueo belga, ¿no? Debilitó a Zelensky. Trump aprovechó esta debilidad utilizando a sus asociados Kushner y Witkoff, motivados por el comercio, para negociar un acuerdo con Rusia, acuerdos de Alaska. El resultado es la imposición de una paz que exige la neutralización militar y territorial de Ucrania, con la marginación oficial de Europa y el sometimiento de la diplomacia tradicional de Estados Unidos a los intereses personales y comerciales de Trump. ¿Qué tanta razón tenía ese comentario que recibí hace un buen tiempo atrás? Para Trump todo esto es un negocio. No hay discusiones de soberanía, no hay discusiones de paz, todo es un negocio. Y si los rusos cambian su enfoque al negocio, pues quizás también obtengan una ventaja. Y bueno, el fracaso final de la ilusión de Weber, Bart de Weber y la locura de von der Leyen. Esa postura de Kiev que es una desconexión de la realidad, ¿no? Sibiga, la resistencia de la soberanía. El ministro de Exteriores ucraniano Sibiga insiste en que no habrá compromisos en cuanto a la soberanía ni cambios forzados de fronteras. Esta es la postura pública y máxima que Ucrania está obligada a mantener. Sin embargo, esta posición se choca de frente con la realidad revelada por Putin, el acuerdo de Alaska y por los propios aliados de Ucrania, lo que demuestra que la postura de Sibiga es ahora un teatro político completamente desvinculada de la mesa de negociación que maneja Trump y Putin. O sea, es un teatro nada más. Lo que Sibiga dice ahora, pues como diría un mis compañero de trabajo, irrelevante. Se convierte ahora irrelevante. La admisión de derrota, el cinismo de Bélgica, Bart de Weber. Esta es la declaración más devastadora para Kiev. Y hemos venido hablando de esto, de que hablan, yo creo que ya es el tercer día consecutivo que hablamos de esto. La admisión pública del primer ministro belga de Weber es un golpe de realidad brutal. El fin de la ilusión. Que el jefe de gobierno de uno de los países claves de la Unión Europea declare que nadie cree realmente que Rusia perderá y califique la creencia en la victoria como una fábula de ilusiones, llena de ilusiones, es la confesión del fracaso de la narrativa occidental. El motivo del bloqueo. Esta admisión explica la parálisis de Bélgica. De Weber no quiere arriesgar miles de millones de euros de su país, ¿verdad? En una guerra que, en el mejor de los casos, terminará en un estancamiento o, en el peor, en una derrota de facto. El realismo financiero ha superado el fervor ideológico, yo diría. La fractura interna de la Unión Europea, de Financial Times. El informe de Financial Times subraya que el problema es más profundo que solo Bélgica y que la propia Ursula von der Leyen está ahora completamente aislada. Es un miedo compartido. La cautela es generalizada. Muchos países temen a la locura legal y el precedente que sentaría el uso de los activos rusos. Van der Leyen está acorralada. El hecho de que los aliados cercanos de Van der Leyen la acusen de violar las leyes del bloque es la prueba final de la inclusión de la política de apoyo a Ucrania dentro de la Unión Europea. El fracaso no solo es de un país, es del liderazgo de la Comisión Europea. Así que mientras el ministro Sibiga insiste que no habrá compromiso de soberanía, la verdad brutal emerge del corazón de Europa, yo diría. El primer ministro belga de Weber lanzó la frase que define el cinismo actual. ¿Quién cree en realidad que Rusia perderá? Es una fábula llena de ilusiones. Esta confesión explica por qué la Unión Europea está paralizada. Europa sabe que la guerra está perdida y por eso no quiere asumir el riesgo legal de la confiscación de activos. El Financial Times confirma que incluso los aliados de von der Leyen la acusan de violar las leyes. La consecuencia es clara. El proyecto de apoyo a Ucrania ha colapsado desde adentro. Es que miren,
Yo diría que la resistencia de Zelensky podríamos decir que es noble, pero el cinismo de sus aliados europeos lo ha condenado a negociar solo. La mesa de Alaska ya ha definido el destino de Ucrania y diría también que de Zelensky. Así que el colapso de la alianza, NATO, la NATO sin plan B y la fuga de socios. Rutte, la petición imposible y la crisis existencial de la OTAN. Dije NATO, ¿no? NATO, la OTAN. La declaración del secretario general de la OTAN, James Rutte Tutti Frutti, es una admisión de desesperación. Sin plan B. La OTAN admite oficialmente que no tiene un plan de contingencia si se interrumpe el suministro de armas de Estados Unidos. Esto confirma que la organización está en una crisis existencial y es totalmente dependiente de la voluntad política de Washington. Escalada desesperada. Al exigir $4,000 millones al mes, una cifra imposible, y pedir específicamente armas ofensivas para atacar objetos dentro de Rusia, Rutte exhibe una postura maximalista que es el último intento de la OTAN para forzar una escalada y frenar la inminente paz. Y hablemos de la fuga de socios, porque esto es donde yo miro que se pone muy interesante y espero que esta sea la secuencia. Italia y Finlandia aceptan la derrota. Sí. La respuesta de los países miembros demuestra que el Frente Unido se ha quebrado bajo la presión del eje Trump-Putin. Italia a la diplomacia, como debería de ser. La decisión de Italia de abandonar el programa PURL y centrarse en la diplomacia es una señal clara de que Roma se está alineando a la narrativa de Trump. Están aceptando que la solución será política, no militar, y están tratando de salvar sus intereses. Es que eso es lo que tienen que hacer. Defender los intereses de su país, no los intereses de von der Leyen. Finlandia, con el realismo doloroso, ¿no? La declaración del presidente finlandés de que hay que prepararse para una paz con condiciones injustas es la aceptación más clara de la derrota por parte de un socio occidental clave. La negativa de Finlandia a otorgar garantías de seguridad confirma que el país está priorizando su propia seguridad sobre la de Ucrania, desmantelando la promesa de apoyo a largo plazo. Y es que ya está hablando otra vez de reabrir las fronteras con Rusia, porque esto realmente ha damnificado su economía. ¿Mm? Hungría y el vicio de Bruselas. El ministro de Exteriores húngaro, Szijjártó, cierra el ciclo de este análisis de corrupción y control, porque habla de intereses cruzados. La exigencia de Hungría de que Ucrania deje de atacar infraestructura energética rusa, un punto de interés para Moscú, hay que decirlo, subraya la profunda división dentro de la Unión Europea y la alineación de Budapest con los intereses rusos. La ceguera de la corrupción. La acusación de Szijjártó de que los funcionarios de Bruselas no ven la corrupción en Kiev porque ellos mismos están envueltos en ella. Esto es la validación final de todo lo expuesto en este programa. La Unión Europea ha perdido toda la autoridad moral para seguir liderando la causa ucraniana. Es que es el colapso es total. El secretario general de la OTAN admite que no tiene plan B, mientras que países como Italia y Finlandia huyen del conflicto y se preparan para una paz con condiciones injustas. El Frente Unido Occidental, pues podríamos ver que está desintegrado. El cinismo de los sabios europeos que condenó a Zelensky a la derrota ahora se refleja en la admisión pública de que no hay posibilidad de victoria. El camino está despejado. El acuerdo de Alaska, de Anchorage, será implementado. El destino de Ucrania y el futuro de la seguridad europea serán dictados por el interés comercial de Trump y los términos territoriales de Putin. Por el momento, ¿verdad? Así que nos encontramos con un nuevo orden de la transacción. Yo diría que hemos llegado al final de este análisis y el panorama global es claro. La era de la diplomacia occidental ha terminado. El mundo está entrando en un orden transaccional donde el destino de las naciones se decide en canales no oficiales y por intereses económicos y directos. El precio del control absoluto.
En Venezuela, la estrategia es la máxima confrontación. El despliegue masivo y la operación de decapitación de Marco Rubio y los neoconservadores no buscan simplemente acceder al petróleo que ya Maduro ofrecía negociar, sino el control absoluto para desmantelar el eje BRICS y asfixiar a Cuba. La hipocresía de indultar a narcotraficantes como JOH justifica esta jugada geopolítica. Pero el riesgo es inmenso. La admisión del primer ministro belga de que la victoria es una fábula y la advertencia de War Games de Estados Unidos sobre un debacle incontrolable si Maduro cae, demuestran que la Casa Blanca está jugando con fuego por una obsesión ideológica. El precio de la paz y los negocios. En Ucrania, el destino ya está sellado. El fracaso de los sabios europeos, revelado por el bloqueo de Bélgica y el abandono de socios como Italia y Finlandia, fue la luz verde para el acuerdo de Alaska. La paz se comprará con negocios. Kushner y Witkoff están negociando el fin de la guerra a cambio de la normalización del comercio con Rusia, pasando por alto a Zelensky y humillando a la OTAN. El precio para Ucrania ya está claro. Neutralización de su ejército y la formulación de la pérdida territorial exigida por Putin. Así que estamos presenciando el colapso de las instituciones. La OTAN admite no tener plan B. La Unión Europea se consume en luchas internas por corrupción y la Casa Blanca utiliza sus asesores personales para negociar el futuro de Europa. El destino de Ucrania está siendo dictado por una élite que valora el comercio sobre la soberanía y el destino de Venezuela está siendo determinado por el deseo del control absoluto. Es una transacción muy peligrosa. La pregunta es, ¿podrá el mundo estabilizarse bajo estas reglas transaccionales? ¿O la apuesta por el control total en el Caribe desencadenará una catástrofe que ni siquiera el cinismo de Bruselas podrá ignorar? Gracias por acompañarme en este análisis poco complejo, ¿no? Y profundo. No olviden suscribirse al canal si son nuevos por acá. Si les ha parecido parte de este análisis, pues denle me gusta. Eso le da sobremanera a esta voz decidente a seguir hablando de estos temas. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablo?